Que el Señor les bendiga a cada uno de los que ya nos están sintonizando en este nuevo episodio de Bethlehem, la casa del pan. Hoy tengo el privilegio, mi nombre es Elías Pérez, el privilegio de presentarles a los demás panelistas, a nuestros hermanos y al pastor que va a estar hoy una vez más con nosotros en este programa para edificarnos y darnos el consejo de la palabra. Mi hermano David, ¿cómo te encuentras? Gracias a Dios, es un privilegio estar hoy en esta tarde, ¿verdad? Bueno, en este día para llevar a cabo este programa y esta palabra que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro pastor. Les invitamos a que estén atentos. Amén, muy bien, y también tengo el honor de presentarles a nuestro pastor con hoy un tema muy importante y de edificación para cada uno de nosotros. Pastor, Dios te bendiga. Gracias, Elías. Pues nuevamente aquí miren, muy contentos, gozosos de poder compartir la palabra del Señor a través de estos medios, de esta tecnología. Y nosotros pues quedamos bastante bendecidos porque muchas veces nos damos cuenta que el que tiene la oportunidad de enseñar o predicar es el que más aprende, el que más se goza en la palabra. Y entonces decidimos todavía recoger espigas del tema de la semana pasada, del sábado pasado, que estábamos hablando del rapto. Es que miren, amados hermanos y amigos que nos escuchan, es un acontecimiento que está próximo, o sea, estamos nosotros expectantes en el momento en que nos vamos a ir de esta tierra. Y eso es lo importante. Y culminábamos la semana pasada haciendo la pregunta, ¿estás listo? Y también yo me la tengo que hacer. ¿Estoy listo? ¿Estoy preparado? Si hoy viniera el Señor, si mañana ya no tendríamos culto, ¿quién se quedaría encargado del templo? ¿Quién se va a quedar encargado de la iglesia? Porque va a ser un levantamiento, un recogimiento como vimos la semana pasada. Si tú tienes la oportunidad de ver el programa anterior, pues ahí es donde iniciamos el tema del rapto. Y es tan importante porque fíjense que en 2 Corintios 5:10 dice, porque todos nosotros, todos es todos, los que aceptamos a Cristo, toda la iglesia va a ser levantada, va a ser recogida a lo que le llamamos el tribunal de Cristo. Esa palabra tribunal en el idioma original en que se escribió la Biblia es bimá o bemá, según el diccionario que podamos ver o como lo pronunciamos. Nosotros no somos expertos ni en griego, ni en hebreo, ni en arameo, ¿verdad? Pero entonces dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos. Estando, mire qué tremendo esto, en el cuerpo. O sea, todo lo que hagamos ahorita en el cuerpo vamos a tener que ir a entregar cuentas. Porque nosotros somos seres trinos, cuerpo, alma y espíritu. Entonces todo lo que hagamos aquí, por eso dice que de toda palabra nosotros también vamos a entregar cuentas. Entonces ahí es donde lo difícil. Yo no sé si tú has estado alguna vez ante un tribunal, en un tribunal ante un juez. Y está ahí la parte acusadora. Déjame decirte que yo sí he estado. Y es terrible ese momento, ¿verdad? Es terrible porque hay un juez que está ahí y es el que va a rendir un veredicto. Entonces nosotros ahora tenemos la oportunidad de acercarnos al tribunal del Espíritu Santo, que es cada vez que tomamos la Santa Cena. Porque ahí nosotros tenemos que discernir, ¿verdad? El pan y el vino. Y tenemos que venir delante del Señor y si pecamos, arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Pero volvemos a tener la oportunidad. Por lo menos nosotros celebramos la mesa o la Santa Cena del Señor cada mes. Y ahí vamos y constantemente nosotros nos presentamos ante el Señor. Pero ya en el tribunal de Cristo, ahí la recompensa. O te vas con Él a las bodas del Cordero, o te regresan a la tierra a la gran tribulación, que es lo que estábamos hablando ahorita nosotros. Que tiene que regresarse a la gran tribulación. Vamos a regresar a la gran tribulación. Entonces eso es no nosotros, ¿verdad? Sino que pues que el Señor nos tenga por dignos, ¿verdad? Aunque nosotros entendemos a la base de la palabra que algunos ministros van a regresar a atender a la iglesia que se va a quedar, pero eso es otro tema, ¿verdad? Sino lo que queremos enfocarnos es que se acerca este evento. Y también se acercan los acontecimientos que nos relata en el libro de Apocalipsis,
de todo lo que va a pasar en la gran tribulación. Por eso es que estamos hablando del gran escape. Y entonces esto lo quiero enlazar con lo que también dice la Biblia, que en el último tiempo va a haber una apostasía generalizada. Pero ¿dónde encontramos eso en la palabra del Señor, Elías? Sí, pues eso lo encontramos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 y verso 4, en donde dice, ¿le doy lectura, pastor? Sí. Donde dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, pues de lo que estamos hablando, ¿verdad? Del arrebatamiento, del rapto, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía, algunas versiones lo traducen como apostasía generalizada, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ahorita nosotros no podemos asustarnos cuando nosotros miramos que no lo quisiéramos ver, pero muchos de nuestros hermanos están regresando al mundo, devolviendo la fe. Pero eso es lo que está acá en la palabra, que iba a haber un movimiento de apostasía. Entonces, ¿quiénes pueden apostatar? Los que creyeron una vez, los que una vez derramaron sus lágrimas delante del Señor, los que una vez abrieron su corazón al Señor. ¿Cuál sería el ejemplo acá? Que solo pueden apostatar los que ya creyeron. Es como que solo se puede divorciar el que ya se casó. El que no está casado no se puede divorciar. Entonces viene un movimiento de apostasía. Pero entonces es donde el Señor viene y empieza a decir, vuelve, oh Israel, vuelve, vuelve, vuelve. Y es el llamado que hoy que nosotros queremos hacer. Que vuelvan, que vuelvan. Y se recuerdan que la semana pasada quienes vieron el programa hablábamos del ruego apostólico de Pablo, Silvano y Timoteo. Decían, os rogamos, hermanos. Entonces nosotros otra vez volvemos acá y nos paramos nuevamente a decirles, os rogamos, por favor, ya no es el tiempo del doble ánimo. Ya no es el tiempo de que hoy sí, mañana no. Es que hoy sí voy a ir a la iglesia porque estoy muy necesitado. Me pasó esto, tengo esta tristeza. Pero la otra semana ya no voy porque me invitaron a la fiesta del compadre. Y entonces ya no voy. No, por favor. Es el último tramo que está pasando a la iglesia. Ahorita estamos en el final del año, donde viene una serie de fiestas paganas, donde muchos de nuestros hermanos caen en la tentación del pecado, caen en la tentación del vicio. Por eso estamos haciendo la alerta una vez más, que no caigas en esa trampa, que te vuelvas al Señor, que busques al Señor. Tú que una vez ibas a la iglesia, regresa por favor, regresa, busca de Dios. Porque fíjense qué tremendo, porque en otra de las versiones dice que sin que primero se produzca la gran rebelión. Y es que el corazón humano, David, y nosotros mismos, porque yo puedo hablar por mí, pero tú puedes hablar por ti, éramos rebeldes, era como rebeldes sin causa, ¿verdad? Éramos rebeldes, tenemos que reconocerlo. Así es, ¿verdad? Qué importante es que hoy se hable de este tema. ¿Por qué? Porque a la luz de la palabra, ¿verdad? Podemos ver que esto suceda hoy. Así que estábamos hablando acerca de esta palabra, ¿verdad? Apostasía, ¿verdad? Aquí en el griego. Y podemos ver, ¿verdad? Que dentro de las raíces, esta raíz que es torcer. Hoy, ¿verdad? La escritura se ha torcido bastante, las falsas doctrinas, como decíamos, ¿verdad? Los vientos doctrinales. Entonces es importante, ¿verdad? Hoy en este tiempo, ¿verdad? La apostasía, ¿verdad? Podríamos hablarlo así, que se mueve fuertemente dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque dice la palabra aquí que la apostasía es volverse, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que, mire, hace tiempo dejó de celebrar estas festividades que vienen, pero hoy como el pueblo está disertando de la iglesia, el siervo, como decíamos en el programa anterior, ¿verdad? No es un pastor, sino que es un siervo, alguien que le sirve a la iglesia, ¿verdad? Quiere que no se vayan, y entonces
cede, ¿verdad? A poder volverse a las rutinas, a las tradiciones, a las costumbres. Entonces es un tiempo de estar muy alerta, ¿verdad? Que esta apostasía, ¿verdad?, pueda no sucedernos a nosotros, sino que nosotros, como decíamos en el programa pasado, estemos sumergidos en Cristo Jesús. Amén. Sí, y aquí en la Biblia Torres Amat dice en 2 Tesalonicenses 2:3, la primera parte me llama la atención porque dice, no os dejéis seducir. Entonces, la forma en que el mundo, el enemigo, el pecado nos quiere seducir es por medio también de nuestros sentidos. Entonces, por eso debemos nosotros de ponerle atención a qué vemos, qué escuchamos, porque de esa manera está entrando la seducción. La seducción, por ejemplo, de falsas doctrinas. Amén. La seducción del pecado. Ahora nosotros sabemos que acá, a un clic, abrimos las diferentes redes sociales. ¿Y de qué está inundado? De cosas sensuales que atraen al hombre o a la mujer y luego lo incitan al pecado. Pero mire qué tremendo, porque en esta Biblia Torres Amat, la versión Torres Amat dice, porque no vendrá este día sin que primero haya acontecido la apostasía. Y aquí se mueve uno y se pone a temblar. Yo por lo menos me pongo a temblar, porque dice la apostasía casi general de los fieles. Y cuando nosotros miramos la estatura del cristiano, miramos que una de las estaturas más altas es de los fieles. Entonces quiere decir que todos nosotros tenemos que tener cuidado, o sea, no por ser pastor, no por ser predicador, no por ser diácono, no por ser discipulador, no por dirigir la alabanza, estamos exentos de buscar siempre la consagración, porque dice aquí que va a ser casi general de los fieles. Sí, esto es impresionante, realmente no lo había pues visto tampoco de esta manera de los fieles, porque se nos ha enseñado, así como mencionaba el pastor, que claro, tenemos que ir creciendo en nuestra vida espiritual, tenemos que ir madurando. Una de esas cosas es, nosotros somos llamados, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que somos llamados, que tenemos que evolucionar escogidos y tenemos que evolucionar a ser fieles, pero aún aquí dice que aún los fieles van a tener el peligro de ser pues llevados por esta corriente y llegar a apostatar. Entonces, como bien decía nuestro pastor, aún nosotros estando sirviendo, aún nosotros creyendo estar firmes, por eso dice la misma palabra el Señor. Siempre el apóstol Pablo le exhortaba a Timoteo en sus diferentes cartas, dice que a Timoteo era su hijo, ¿verdad? En la fe, ¿verdad? Espiritual, siempre lo exhortaba a que él continuar en lo que él ya le había enseñado, pero él tenía que continuar, ¿verdad?, en lo que el apóstol Pablo le estaba enseñando, pero tenía que seguir creciendo, no quedarse solo con lo mismo, ¿verdad? Algo así lo veo yo también. Entonces no tenemos que quedarnos solo con lo que nos dan, sino tenemos que avanzar, tenemos que evolucionar aún más a la luz de la palabra y siempre prevenidos y estar, así como lo vimos la semana pasada, ¿verdad?, estar velando y orando, ¿verdad?, para que seamos tomados en cuenta cuando venga el arrebatamiento, pero también ahora entiendo mejor, estar velando para que cuando venga el movimiento de apostasía no nos dejemos llevar por esa corriente tampoco. Sí, y regresando también a lo que mirábamos nosotros, lo que quiere decir la palabra apostatar, apostasía. Una de las acepciones quiere decir negar. Entonces, ¿será que tú has negado al Señor Jesucristo? O sea, que conociendo de Dios, lo negaste. ¿Y cómo lo negamos? Cuando nosotros, pues, nos preguntan, ¿verdad?, si somos cristianos. Decimos, no. Pero también muchas veces lo negamos con nuestros hechos. Tal vez tú estabas en una reunión familiar o en una reunión social o con amigos del trabajo y te dijeron, mira, tómate esta bebida alcohólica. Y tú dijiste, por dentro no lo puedo hacer, pero por el miedo a que te rechazara, dijiste, está bien, la voy a tomar. Ahí estás negando al Señor Jesucristo. Cuando pecamos, cuando nos hacemos uno con el mundo. Entonces, ¿ya no hay oportunidad? Claro que sí. Por eso es el programa, por eso es que nos ponemos hoy acá nosotros, miren, nosotros felices porque nosotros
Anhelamos constantemente compartir las buenas nuevas de esperanza. No venimos a acusarte ni a señalarte, sino a decirte que el Señor Jesús te está esperando nuevamente, pero tienes que arrepentirte. O sea, puedes retroceder en tu apostasía. Y hablando de esto, de negar, pues el más claro ejemplo es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro anduvo con nuestro Señor Jesucristo. Él vio los milagros como tal vez tú lo vistes. Tal vez el Señor te hizo un milagro. Tal vez no podías tener hijos y el Señor obró para que pudieras tener hijos. Tal vez te dio una enfermedad terminal y el Señor obró. Y después de que te hizo el milagro, lo has negado. Pero entonces así miramos nosotros al apóstol Pedro. Vio los milagros, andaba con el Señor Jesús, se dio cuenta de muchas cosas. El Señor Jesús le lavó los pies. Andaba con ellos, con sus discípulos. A la que qué glorioso fue aquel tiempo. Pero este dice que es mayor porque Él está en nosotros. Él está adentro de nosotros. Incluso Él está acá ahorita nosotros donde estamos en este set que el Señor nos regaló. Aquí está Él. Porque antes de empezar oramos. Pero lo que quiero ir es que Pedro negó al Señor 3 veces. Y luego lloró amargamente cuando reconoció. Porque una de las personas que estaba ahí en ese lugar le dijo, tú eres de esa religión, podríamos decir, ¿verdad? De esa enseñanza. Tú eras de esos hombres que andaban con el Señor Jesús. Y él dice, no, bien, le dice, si tú hablas igual que ellos. Entonces la gente no reconoce, pero lo negaste. Pero mira, él se arrepintió y se volvió el apóstol Pedro, que no era estudiado académicamente, pero que lleno del Espíritu Santo se paraba, predicaba la palabra y miles aceptaban al Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que si tú te apartaste, que si tú estás lejos de ahorita, tienes que regresar, porque yo estoy seguro, porque así dice la palabra, que hay un plan para tu vida. Y si tú fuiste alcanzado por el Señor es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Pero te desviaste, pecaste, te alejaste, te confundieron, regresa, porque de seguro tienes que cumplir algo en el propósito del Señor. Así que no esperes más tiempo. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Se acabó. Se acabó. Las agujas minuteras y segunderas van avanzando. Se acabó. Se está acabando esto. En cualquier momento somos levantados. Y entonces tienes que regresar. Y tienes un propósito. Para que cuando te vayan a pedir cuentas, te van a decir, muy bien, ¿no? Yo te di estos dones, te di estos talentos, ¿qué los hiciste? Entonces, muchos hemos negado al Señor. Yo también lo negué. ¿Y sabes cómo lo negué? Cuando después de haber conocido al Señor, me aparté, me alejé, pequé, pero Dios me dio otra oportunidad. Y por eso estamos hoy acá. Lo mismo Elías, lo mismo David. Pudiéramos contar, y tal vez un día vamos a hacer un programa de testimonios, ¿verdad? Aquí detrás de cámaras hay un hermano también que tiene un gran testimonio que nos va a compartir algún día. O sea, el Señor ha hecho maravillas. No estamos acá porque hayamos sido buenos, porque seamos pilas o porque seamos nobles, ¿verdad? Que vengamos de la realeza de Inglaterra. No, porque se nos nota, ¿verdad? En nuestro físico, en nuestro perfil. No, éramos lo vil y lo menospreciado, pero Dios nos alcanzó. Y ahora estamos felices acá predicando la palabra de Dios, buscando de Dios. Entonces te decimos, vuelve. Esa es la apostasía, se puede revertir si tú te arrepientes. Porque eso es lo que nosotros miramos ahora, ¿verdad? Ya no retrocedas más. Busca del Señor y buscar la consagración, ¿verdad, David? Amén. Así es, pues, como hablábamos, ¿verdad? Cada día la vida del cristiano, del Hijo de Dios, llevar una vida de santidad es un estilo de vida, no es cuando tú estás en la iglesia solamente. Hablando acerca de esta palabra, ¿verdad? Apostasía, ¿verdad? A mí me llamaba mucho la atención ahí cuando lo estábamos estudiando y el Señor me hacía ver, ¿verdad? Que no solamente fue Pedro, porque yo recuerdo, ¿verdad? Que cuando el Señor se fue, entonces los apóstoles se juntaron y uno dijo, no sé si Juan o Pedro dijo, yo voy a regresar a pescar y dijeron, vamos contigo.
Entonces la palabra apostasía quiere decir regresar, volver. Lo podemos ver igualmente, ¿verdad? Ahí en los hombres que iban a Emaús, ¿verdad? Cómo ellos quisieron volver a su vida. ¿Por qué? Mire por qué hoy este punto que toca el Señor es bien importante. Ponga mucha atención. No porque lo predique yo, ¿verdad? Pero el Señor me hacía notar que muchas veces la apostasía viene porque no se han entendido los planes de Dios. Porque no se le ha enseñado a la iglesia la sana doctrina. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, ahí va, por el Señor, como decía el pastor, viéndolo Pedro, los milagros, los prodigios, las señales del Señor, va. Pero ¿qué de los demás apóstoles también? Dice que entonces ellos vuelven a pescar, ¿verdad? Y el Señor se les aparece ahí en la playa y entonces ellos pueden volver, ¿verdad? Hoy es un tiempo de volver. Tal vez tú ya regresaste y dijiste, me va mejor en mi trabajo. Cuando yo le servía a Dios tenía yo muchos problemas, tenía yo muchas dificultades, pero yo te quiero decir una cosa, todo tiene un proceso y todo es momentáneo. Todo lo que está en esta tierra, ¿verdad? Terrenal es y todo se quedará, dice la palabra que piedra sobre piedra no quedará. Entonces yo te quiero invitar, ¿verdad? Hoy en este día, hermano, hermana, joven, señorita, doncella, tú que estás ahí, ¿verdad? Que algún día has escuchado de Dios, que alguien te está hablando de Dios, ¿verdad? A que tú te afirmes en Dios. La apostasía, así como dice aquí, ¿verdad? A mí me impactaba lo que leía el pastor. Dice que casi será general de los fieles, ¿verdad? Y otra versión dice que será una gran rebelión. Entonces, hemos de cuidarnos, ¿verdad? Que nosotros no podamos estar dentro de ahí, sino que permanezcamos fieles a Dios. Yo te invito, ¿verdad? Mira a estos hombres o los apóstoles, ¿verdad? A pesar de que Jesús estuvo con ellos 3 años, ¿verdad? 3 años y medio. Mire cómo ellos volvieron y quisieron regresar a su misma vida. Yo te quiero invitar, hermano, por lo menos a mí, yo no quiero regresar a mi misma vida. Yo estoy agradecido porque el Señor un día me perdonó y tuvo misericordia de mí. Así puede tener Dios de ti. Dios es grande en perdón y Dios es grande en misericordia. Amén. Así es, y entonces volvemos nosotros en las manos de Dios a ser un instrumento útil en sus manos. Porque eso es lo que hace el Señor, ¿verdad? Transformarnos completamente, darnos vuelta. Y los que antes tal vez nos burlábamos del Evangelio, tal vez no queríamos nada con el Señor, ahora somos los que le servimos. Y por eso yo me he dado cuenta a lo largo de este caminar cristiano que a veces los más duros en querer aceptar al Señor Jesucristo, cuando se vuelven a Él, son los que más le sirven con aquel amor. Entonces, si tú me estás escuchando y estás diciendo, lo que están hablando ahí, ¿y esos de qué se la llevan? Como alguien que dijo, ¿verdad? ¿Y esos ahora de qué se la llevan? Ahora levantan la mano y dicen aleluya y todo eso, sí. Pero te digo que si Dios toca tu corazón, vas a servirle al Señor. Y eso te declaro tú que estás escuchando ahorita ahí y que tal vez pusiste el programa porque tu esposa o tus hijos lo ven y tú estás ahí de lejos escuchando y por dentro en tu mente estás diciendo, ¿y qué hablan ahí? Que el Señor toque tu corazón en este momento, en el nombre de Jesús. ¿Algo más, Elías? Sí, complementando ahí, pues retomando ahí la espiga que había dicho el pastor, ¿verdad? De que a veces uno no lo niega específicamente con decir yo no creo en Cristo, pero sí lo niega con las actitudes, ¿verdad? Que uno puede llegar a tomar, pues para ponerle la base bíblica. Está en Tito capítulo 1, verso 16, en donde dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. O sea, que puede ser que aunque vengamos a la iglesia, aunque sirvamos y demás, muchas veces afuera, con nuestros propios hechos, estamos negando al Señor. Pero algo aquí que me impactaba, y uniéndolo a lo que comentaba el pastor ahorita de último, que dice que siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Es decir, que la consecuencia de negar al Señor con nuestros hechos es que el Señor nos guarde, pero podemos llegar a ser abominables, podemos llegar a ser desobedientes y podemos llegar a convertirnos en inútiles para las cosas del Señor si lo negamos a Él. Es como el proceso contrario con el que pasó Onésimo, porque Onésimo dice que era alguien, pues lo dice ahí, que pasó de ser inútil a pasar a ser útil. Pero aquí sí, que el Señor nos guarde una vez más, pero si llegamos a negar al Señor, pues para lo que éramos útiles, ahora si lo negamos vamos a llegar a ser inútiles. Entonces nos tenemos que guardar. Pero otra cosa aquí, desobediencia. O sea que cada vez que negamos al Señor nos estamos volviendo desobedientes. Por eso dice ahí que es una rebeldía.
Es rebeldía, va ligado con la desobediencia. Y ahorita rapidito, antes que lleguemos al primer corte, me recuerdo ahorita, nosotros somos de Guatemala, mi papá y yo. Allá en Guatemala está pues una complicación pues política bien difícil, no vamos a hablar de política. Sin embargo, a raíz de ese conflicto político, mucha gente, amigos, bueno, que yo consideraba amigos míos, ahí en las redes sociales empezaron a publicar, dice, ¿verdad? La imagen decía, cada generación necesita una rebeldía. Y yo me quedé impactado porque como eso es lo que se enseña afuera, ¿verdad? La revolución, y tenemos que ser revolucionarios, claro, pero eso muchas veces puede afectar incluso nuestra vida espiritual, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos que ser desobedientes. Una de las cosas que se nos ha predicado para mostrar nuestro amor al Señor es la obediencia, ¿verdad? Entonces tenemos que, yo entonces aquí lo entiendo de otra manera. Si queremos ser como blindados para no apostatar, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, ¿verdad? Porque lo contrario sería la desobediencia, entonces tenemos que hacer obedecer. ¿Pero obedecer a qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un trato diferente, en donde yo le tengo que obedecer. Claro, hay mandatos, hay ordenanzas, pero específicamente yo necesito ser obediente en algunas cosas que me han costado específicamente a ti. Ahora te pregunto a ti, ¿cuáles son las cosas que el Señor te ha dicho que dejes de hacer? ¿Verdad? Que ya muchas veces se te ha hablado y ahora es el tiempo de la obediencia, porque si no obedecemos podemos llegar a negar al Señor con nuestros propios hechos. Entonces nos vamos a ir, pastor y hermano, al primer corte. La palabra a veces es un poquito dura, pero tenemos que tener un corazón pues dispuesto a recibir la palabra. Entonces vamos a seguir en el siguiente, después del corte, en el siguiente segmento, para seguir hablando acerca de la parucía, del arrebatamiento, pero también de la apostasía. Bendiciones, mis amados hermanos. Los esperamos a nuestros servicios el día miércoles a las 6 de la tarde y el día viernes a las 5:30 de la tarde y el día domingo a nuestro servicio general, que es a las 9 de la mañana. También los esperamos a los discipulados en casa, que son los martes, jueves y sábado. ¡Bendiciones! Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Iglesia de Cristo Judá Puebla de Ministerios Ebenecer te invita a que participes en nuestros discipulados en casas, en donde nos reunimos para aprender más a la luz de la palabra. Todos los días martes, jueves y sábados, a partir de las 5 de la tarde en adelante. Escríbenos por nuestras redes sociales para más información. Bendiciones, mis amados hermanos. Los esperamos y los invitamos para el día 11-12 de noviembre en nuestro servicio de acción de gracias. Los esperamos. Vengo a tu altar, vengo a tu mesa, donde ministras pan y vino a mi ser. Restauración. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Muy bien, estamos de vuelta con nuestro programa del día de hoy de Bethlehem, la casa del pan. Pues retomando y un pequeño resumen, hemos estado hablando ya desde la semana pasada acerca del rapto, acerca del arrebatamiento, acerca de la preparación que tenemos que llevar como iglesia para ser tomados en cuenta el día que Él pues descienda, ¿verdad?, las nubes y nosotros seamos levantados y seamos arrebatados. Sin embargo, pues a la luz de la palabra hemos visto que en este último tiempo, ¿verdad?, que ya se acerca, es decir, ya se acerca la venida del Señor, pero también está el movimiento de la apostasía generalizada, que es una de las señales que van a haber antes de que seamos arrebatados. Una de esas es pues la apostasía y otra de ellas es que se va a manifestar o se va a dar a conocer el anticristo. Está escrito en la palabra del Señor. Entonces vamos a meter un poquito más la espada, ¿verdad?, para entender qué es esto de la apostasía,
cuáles son los peligros, cuáles son los errores, personajes bíblicos que han llegado a apostatar, algunos reversible, otros irreversiblemente, otros aparentemente apostataron. Es que la palabra del Señor es muy grande, es muy vasta, y pues vamos a intentar abarcar un poquito más en estos 28 minutos que nos quedan del programa. Pastor. Sí, y es que cuando mencionabas de que analizáramos los personajes bíblicos que negaron al Señor, dentro de los pues muchos que podemos ver en la Biblia, miramos a David, ¿verdad? O sea, David cómo apostató al negar al Señor, al cometer pecado, pero empezó una transgresión, un pecado, una iniquidad, pero el Señor le dio la oportunidad de que él se arrepintiera y regresara, y así podemos ver muchos nosotros casos en la Biblia. Entonces quiere decir que el Señor siempre da oportunidad, pero también miramos a Judas, cómo él vende al Señor Jesucristo, cómo niega la fe que una vez había sido enseñado, porque él comía a la mesa con el Señor Jesucristo, solo que él ya no tuvo oportunidad, se puede decir una apostasía irreversible, ¿verdad? Pero también aquí debemos de tener mucho cuidado, y esto me venía ahorita a la mente, porque a veces dentro de las iglesias hay ministros y hay también, entre comillas, hermanos o pseudo ministros que devuelven la fe. Por ejemplo, ahorita yo leía un artículo de un personaje muy famoso de un grupo musical cristiano, aunque nosotros sabemos que ahora ellos se convirtieron, algunos, no todos, ¿verdad? Porque no podemos generalizar, en artistas. Pero viene él y después de que tienen miles o tal vez millones de seguidores, viene y dice que ya no cree en la Biblia y que ya no cree en el Señor Jesucristo. Y entonces se golpea aparentemente a la iglesia, ¿verdad? Con estos anuncios, ¿verdad? ¿A cuántos él que lo siguen? Como siguen al hombre, ahora dicen, bueno, como él ya no cree, yo tampoco. Entonces uno dice, él pudo apostatar. No, porque él de plano nunca lo fue. Son los que dice la Biblia que se visten como ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Entonces por eso tampoco nos debemos de asustar cuando alguien se va y dice, ala, y fulano de tal, o aquel ministro bien famoso que tenía millones de seguidores, que tenía un canal de televisión satelital y lo seguían miles, y ahora apostata de la fe, ahora pecó, ahora se le mira que tiene 2, 3 mujeres, se le descubrió que tiene 2, 3 mujeres. Y entonces la apostasía no, porque él nunca fue, nunca lo fue, no era ni nunca lo fue. Entonces él no apostató, era un lobo vestido de oveja. Entonces ahí también tenemos que tener cuidado, porque nosotros, la gente se asombra y se escandaliza, ¿verdad? Nos escandalizamos al decir, ala, y aquel que predicaba y aquel que hacía esto, no, nunca lo fue. Era un engañador, era un engañador. Nosotros ahorita, un ministro me acaba de contar el caso de un estafador que se hacía pasar por un apóstol genuino, hasta ponía sus fotos e iba estafando. Pero entonces podemos decir, y la gente que lo conoce, ese pastor era un estafador. No, ese no era pastor. Y si ni siquiera era pastor chafa, porque no era pastor, ¿verdad? No era nada, era un engañador, era un hombre engañador. Era un mutilador del cuerpo. Pero entonces, o sea, disculpen que me exalto, pero me molesta, ¿verdad? O sea, nos llena a nosotros de enojo, ¿verdad? Como el enemigo dice que se disfraza como ángel de luz. Si el enemigo se disfraza, hay hombres que se disfrazan, que engañan y lastiman. Pero entonces, a lo que quería regresar es, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Dice Oseas 14:4. Aquí viene la bendición. Porque planteamos la situación, pero Dios dice, yo sanaré su apostasía. Yo sanaré su rebelión. Yo sanaré, los amaré generosamente. O sea, entonces Él, ¿cómo nos va a sanar? Amándonos, amándonos, amándonos. Como el hijo pródigo que se fue, se rebeló, ¿verdad? Dame lo que me toca, mi herencia, dame mi herencia.
No, mi hijo, todavía no es tiempo. Dame mi herencia. Yo quiero mi herencia. Y se fue, la desperdigó, pero después vuelve. Regresa de su apostasía, vuelve. ¿Y el padre qué hace? Te fuiste, ahí miras qué haces. No, el padre lo recibe otra vez. Entonces así el Padre nuestro Padre Celestial te está esperando. Te va a sanar. Te va a sanar. Él te quiere sanar. Pero tienes que reconocer que hay rebeldía en ti. Tenemos que reconocer cuando somos rebeldes, cuando somos desobedientes. Tenemos que reconocerlo, pero Él quiere sanar. ¿Y cómo te sana? Demostrándote su amor que dio a su Hijo, a su unigénito, por cada uno de nosotros. Pero es el último tiempo. Es el último tiempo para que vuelvas. Porque a veces también el Señor dice, no, ya no más. Ya se le terminó la cuerda. Entonces, muchas veces nosotros no sabemos el largo de la cuerda que el Señor nos ha dado. Porque a veces tal vez tú puedes decir, no, pero si yo peco y no me pasa nada. Tengo 3 mujeres y no me pasa nada. Al contrario, las tengo felices. Ellas ya saben que tengo 3, hasta se conocen y no me pasa nada. Pues lo más peligroso es que no te pase nada. Porque tal vez si no te pasa nada es porque no eres hijo. Pero no sabes. Y tú dices, si tuve 1 y no me pasó nada. Tengo 2, no me pasó nada. Tengo 3, no me pasó nada. Voy a tener una 4ª. ¿Qué es ahí? Corte. ¿Ahí ve? Corte. Entonces, arrepiéntete. Arrepiéntete. Ya no dejes que tu corazón se endurezca más. El Señor quiere sanarte. Porque el Señor ama a los hijos y ama a la humanidad, dice la palabra, David. Amén, sí, lo hemos visto en el caso de nosotros de gran manera, como tú decías, pastor. Cada uno contara hoy su testimonio, ¿verdad? La gente sabría, el Señor tomó de lo vil. Pero dice la palabra aquí, ¿verdad? Lo que tú hablabas aquí de Oseas, es bien importante hoy, ¿verdad? Te queremos, hermano amado, invitar, hermana amada, ¿verdad? Que tú ahí en casita, ahí en tu corazón, ahorita que estás escuchando este mensaje de la apostasía, ¿verdad? Puedas identificar, lo primero que hay que hacer, ¿verdad? Es saber qué es lo que yo estoy sintiendo, qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Será, verdad? La apostasía aquí dice esta palabra, ¿verdad? Que es abandono y que es rechazo de la fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Será que abandoné los planes que tenía el Señor? ¿Verdad? ¿Será que ahorita estoy rechazando, aunque el pastor está hablando, pero yo digo, no, pero eso yo no quiero, yo voy a hacerlo a mi manera? Mira, hermano, estás en peligro de entrar en esa gran apostasía. Lo primero que hay que hacer, dice la palabra, arrepentíos y convertíos. ¿Qué? Vuelve al camino, ¿verdad? Lo que decía o lo que dice el Señor aquí en Oseas, ¿verdad? Dios tiene grandes promesas, Dios tiene grandes bendiciones para todo aquel que se vuelve, pero lo primero que hay que hacer es reconocer que estamos fallando. Amén. Sí, y este año se ha declarado el año del reconocimiento. Y muchas veces nosotros relacionamos reconocimiento pues me van a honrar. Sí, lleva esto, pero también es reconocer que hemos fallado, ¿verdad, Elías? Sí, sin lugar a dudas, a veces es lo más difícil realmente reconocer los errores propios, porque uno a veces es más fácil o se le facilita mucho juzgar a los demás, ¿verdad? Ver a los demás y decir, no, este falló en tal cosa, ¿verdad? No, ese hermano de la iglesia está haciendo, uy, no, qué mal. Pero cuando nos toca a nosotros, allá sí somos buenos juzgando, pero dice la palabra del Señor que tenemos que juzgarnos a nosotros mismos, ¿verdad? No juzgar a los demás, incluso lo vimos hace poquito, ¿verdad? Entonces tenemos que tener la capacidad de reconocer cuáles son nuestras faltas, ¿verdad? Reconocer, y hay que muchas veces nuestra propia desobediencia, nuestros propios deleites nos cegan, ¿verdad? A veces pensando que estamos haciendo bien las cosas, no las estamos haciendo bien. Entonces tenemos que pedirle al Señor que Él abra nuestros ojos, que Él abra nuestro entendimiento para que nos enseñe a ver qué es lo que estamos haciendo mal. Porque si no lo paramos, le vamos a dar el control total a nuestro cuerpo. Y va a haber un momento en donde ya no lo vamos a poder parar, ¿verdad? En donde vamos a ir en esa autopista y ya no vamos a poder frenar porque, como bien lo platicamos en una ocasión, el carro, el cuerpo va a llevar el control y nos vamos a ir a
morir espiritualmente, ¿verdad? Entonces, antes de que eso llegue, mejor pedirle al Señor, Señor, necesito de tu entendimiento para saber qué es lo que estoy haciendo mal. Y ahorita que platicaba el pastor acerca del sanar, dice que entonces ahí en Oseas que el Señor es el que sana la apostasía. Y se contextualiza en Isaías 53:5 que dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra... imagínense, el Señor Jesús fue lastimado, fue herido, fue azotado, le hicieron de todo allá en la cruz del Calvario. Él cedió, dice, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces, cuando Él se entregó en esa cruz por ti, amigo y amiga, hermano y hermana, ahí Él puede sanarnos, incluso las iniquidades, pero también la apostasía. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Reconocerlo a Él. Ya reconocimos nuestras faltas, ahora volvamos a reconocer que Él es nuestro único y suficiente Salvador. ¿Cómo lo podemos reconocer? A través de la Santa Cena, ¿verdad, pastor? Porque se recuerdan allá en el libro de los Hechos, el mismo apóstol Pablo, cuando dice que hay una tormenta y están en un barco y ya imagino yo a la tripulación que ya no sabía nada que hacer, pero viene el apóstol Pablo y los exhorta y les dice, bueno, es el tiempo de comer, ¿verdad? Ahí cuando uno está tal vez en lo más profundo de donde ya uno pierde la esperanza, ahí es el tiempo de participar de la Santa Cena. Entonces el Señor Jesús dice que cuando se le presenta a sus discípulos, empieza a partir el pan y lo reparte. Cuando lo está repartiendo, se les abren los ojos a los discípulos y lo reconocen a Él. Entonces es un llamado también, una exhortación a que participes en el servicio en la Santa Cena, ¿verdad? En la Santa Cena que ya se acerca, ahorita en esta próxima semana tenemos un servicio, entonces no es que vengas aquí, eres de otra congregación y te acerques solo a esta, no, ahí en la congregación, tal vez tú eres de otro país incluso, acércate a la congregación, porque la Santa Cena te va a ayudar a reconocerlo a Él y también a reconocer qué es lo que estamos haciendo mal. Pastor. Sí, entre paréntesis, la Santa Cena nosotros la celebramos cada mes, pero dice la Biblia que lo hagamos cuantas veces nosotros podamos. Pero si a ti te la niegan, no está bien. Y si a ti solo una vez al año te permiten participar de la mesa del Señor, tampoco está bien. Y tampoco está bien si en donde tú te congregas, donde tú te reúnes, solo los líderes pueden tomar Santa Cena y el pueblo no puede tomar. Tampoco, porque así no es, así no dice la Biblia. Eso solo un paréntesis. Ahora, dice la Biblia también que una forma en que nosotros podemos sanar de la apostasía es exponiéndonos a la palabra. Pero cuando esa exposición es para que la espada penetre en nosotros. Porque a veces nosotros decimos, ¿verdad? Esta prédica está buena para mi suegra, ¿verdad? Y así decimos, ¿verdad? O sea, rápido pensamos en alguien, esta está buena para mi suegra o para mi papá o esta estará buena para un familiar. Pero no, la exposición a la palabra es para nosotros, no es para el vecino, no es para el que se sienta a la par tuya en la iglesia, no, es para ti y es para mí. Entonces una forma de sanar la apostasía es por medio a que nos expongamos a la palabra, pero una palabra que provenga del corazón de Dios, una palabra que venga un espíritu de revelación, una palabra que sea en base a la sana doctrina y no en base, como le hemos dicho anteriormente, a un libro, a un texto humano, porque lamentablemente eso es lo que pasa, o a un libro de X personaje que dice que se le apareció un ángel y le dijo cómo tenía que hacer las cosas. No, así no es la Biblia, la Biblia, la Biblia. No en base a libros o un cristiano con propósito. No, así no es. Es la Biblia con revelación, con la llenura del Espíritu Santo. Una palabra que edifique, una palabra que consuele. Porque esa es otra cosa también, que muchas veces también creo yo que hay ministros que solo lastiman al pueblo. Solo lo lastiman. Y a veces el pueblo dice amén, ¿verdad? A veces hay ministros que empiezan a azotar a las ovejas
Y así no es como la Biblia enseña. Sí tenemos que señalar el pecado. Tenemos que señalar el pecado. Pero a la misma vez dar la palabra de esperanza de que Dios es un Dios perdonador. Entonces por eso debemos de tomar en cuenta muchos de estos aspectos. Entonces es el llamado, es el último tiempo para que podamos nosotros avanzar por medio de la exposición de la palabra, porque dice Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras nos alumbra. Y eso fue lo que nos vino a alumbrar, ¿verdad, David? Nuestra vida, porque andábamos más perdidos que el hijo de la Llorona, dicen, ¿verdad? Andábamos en los callejones oscuros de tinieblas. Así es. Podríamos decir, ¿verdad?, que éramos hijos de la oscuridad, ¿verdad? Pero hoy, ¿verdad?, como dice este salmo tan glorioso, ¿verdad?, a la exposición de tus palabras alumbra y haces entender a los simples. Hoy por la palabra, ¿verdad?, que es nuestro manual de vida, ¿verdad? Yo a la gente le digo, mira, esa Biblia que tienes ahí, ¿verdad?, es tu manual de vida. Hay respuesta para todo problema, hay respuesta para toda situación, ¿verdad? Entonces, yo quiero invitarte hoy en este día, hermano, hermana que nos escuchas, ¿verdad?, que tal vez tú te has alejado bastante de Dios, pero hoy es el tiempo de volver. Por algo hoy el Señor te dejó escuchar este mensaje, por algo el Señor, ¿verdad?, va a hacer que tú lo escuches en la semana. Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios de oportunidades. Lo único que tiene Dios para ti y para mí son bendiciones. Dice la palabra ahí en Oseas, a partir del verso 5, el mismo que leyó el pastor, ¿verdad? Dice, haré que prosperen y seré para ustedes como el rocío que hace florecer a los lirios. Los haré crecer como un árbol, así echarán profundas raíces y extenderán sus hermosas ramas. Tendrán la belleza de los olivos y el grato aroma de los cedros. Que mire, qué bendición. Que después de que yo le fallé al Señor, después de que lo negué como lo hizo Pedro, ¿verdad? Pedro le dieron las llaves de los cielos. Pero a nosotros hoy, si nos arrepentimos y nos convertimos, dice la palabra y dice el Señor, lo único que tengo para ti es que te voy a hacer que seas santo. Te voy a hacer que te multipliques y voy a hacer que te ensanches. El Señor hoy te espera y el Señor hoy te llama, hermano. No lo pienses, hermano. El mundo, ¿verdad? Cada día dice la palabra va a ir en un deceso. Cada día va a ir de mal en mal. Pero en la palabra podemos encontrar, ¿verdad?, que Dios para su pueblo tiene. Vamos a ir de escalón en escalón hasta que lleguemos a ese arrebatamiento. Amén. Y que se pueda cumplir entonces en nosotros, 1 Tesalonicenses 4:17. Luego, nosotros, los vivientes, los que hayamos quedado, los que hayamos permanecido, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y aquí podemos extraer otro tema, ¿verdad? Los vivientes, pero se relaciona con lo que estábamos hablando anteriormente. En la Biblia habla de unos seres que le llaman vivientes, que tenían ojos por dentro y por fuera. Entonces, ojos por dentro para ver nuestra condición. Hoy es una buena noche para que examines tu condición. Mañana hay culto. No sé a qué iglesia asistes, si ya habías propuesto en tu corazón asistir a la iglesia o ya no querías ir. Entonces ahorita son que las 8:40, 8:50. Entonces te estamos llamando. Prepárate para ir mañana a la iglesia con tu familia. Busca al Señor. Busca las cosas de Dios. Te está dando Él todavía oportunidad para que puedas volver. Y luego estemos preparados para ese acontecimiento que sabemos que viene. Y quisiera terminar en estos últimos momentos lo que dice Apocalipsis 19:7. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado. Pero aquí está lo contundente y sería la pregunta clave también, ¿verdad? Y la esposa se ha preparado. ¿Será que estamos preparados, Elías? Bueno, qué pregunta me tocó a mí, ¿verdad? Pero creo que es para todos. ¿Será que nos estamos preparando para la venida del Señor? Esa preparación
conlleva muchísimas cosas, todo lo que hemos estado platicando en este episodio, ¿verdad? Vernos hacia adentro, ya no es momento de estar, perdón que se diga así, pero ya no es momento de estar jugando al evangelio, ¿verdad? Ya no es momento de si voy, luego no voy. Y muchas veces se pone la excusa, y lo he escuchado de amistades mías hace tiempo, que decían, no, pero si no es necesario ir a la iglesia, ¿verdad? Porque el Señor está ahí en mi casa también, ¿verdad? Pero ponen como excusa, y dice la palabra del Señor, no dejando de congregarse. Porque cuando nosotros nos congregamos, de alguna forma nos estamos exponiendo a la palabra, que es lo que estábamos hablando anteriormente, exponiéndonos a la palabra. Entonces una forma de prepararnos es estarnos exponiendo, estarnos congregando a la iglesia en donde el Señor nos llevó, a esa tribu en donde el Señor te había llevado, pero por X o Y razón, así como Dina, ¿verdad? Tantas veces que hemos hablado. Por X o Y razón, ella salió de su tribu, se salió a ver lo que estaba allá afuera y fue devorada, ¿verdad? Entonces, incluso, amigo y amiga, si tal vez en algún momento, pues alguien devoró tu inocencia, o alguien te devoró porque te habías alejado, ahora es el tiempo, porque el Señor te puede sanar. Este es el tiempo correcto para que te arrepientas una vez más, reconozcas al Señor, y Él te va a sanar incluso de tu apostasía. Así es, joven y señorita que tal vez nos vas a ver. Tienes que tener tu identidad propia. Tal vez otros compañeros tuyos, amigos de la universidad, del trabajo, tal vez ¿qué podemos decir? Te arrinconaron para que fueras parte del pecado que ellos iban a cometer. Tal vez ellos te arrinconaron para decirte, si no tomas, si no te vas al baile, si no te vas a la fiesta, ya no eres parte de nosotros. Y tú, siendo cristiana, sabías y cediste a la voluntad de ellos. Tú tienes que tener tu identidad propia. Tienes que tener tu propio carácter, tu identidad. Tú vales la sangre de Cristo. Entonces yo te invito a que tomes la decisión de volver a Cristo. No permitas que otros decidan por ti. No permitas que otros decidan y digan, tienes que tomarte esta bebida alcohólica porque si no ya no eres parte de este grupo, ya no eres ya no vas a ser mi amigo, ya no vas a ser mi amiga. No. Tienes que tener el valor de decir, pues entonces prefiero a Cristo y te abandono a ti, porque así va a ser. Nos van a despreciar. La familia muchas veces, los amigos nos van a despreciar y nos van a señalar. Ah, el cristiano, ah, el aleluya. Como le decían aquí a un hermano, ah, el pastorcito, ¿y ahora qué te la llevas de pastorcito? Sí, ¿y qué? ¿Y qué? Pero tienes que tener identidad propia. No dejes que otro se tome decisiones por ti. Así que hoy, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti a hacerte la invitación a que puedas reconciliarte con el Señor. Tal vez te alejaste, abandonaste el camino por X razón. No sé por qué lo abandonaste, cuál fue la razón. Pero delante del Señor ninguna razón es válida en el sentido de decir, porque vi esto, porque vi lo otro, me fui. No. Sino que el Señor te vuelve a llamar y, como dice, sanaré su apostasía con amor. Entonces Él te viene a declarar una vez más su amor. Tú ya no puedes estar caminando solo. Ya no más. Vuélvete al Señor. Entonces hoy nosotros acá pues estamos en el cierre de este otro programa, muy contentos, felices. Nosotros acá estamos viendo cómo el Señor está obrando. Bendecimos Puebla, bendecimos México, bendecimos cada colonia y te bendecimos ahí donde estás tú atendiendo este programa. Pues la verdad nos honras al conectarte, nos sentimos contentos y esperamos que esta sea una palabra de bendición. Así que te bendecimos hoy en el nombre de Jesús. Busca del Señor y ahí donde estás tú puedes doblar tus rodillas. Ahí donde estás puedes doblar tus rodillas. Y si no puedes doblar tus rodillas, pues puedes cerrar tus ojos y dile: Señor Jesús, yo no quiero vivir así. Ya no quiero vivir lejos de ti. Yo me quiero volver. Díselo con tus palabras.
Dile, Señor, ya me cansé, porque tal vez ya estás cansado de la vida, que regresaste a la vida de pecado, que regresaste a aquella vida que no te traía nada bueno, y ya te cansaste del pecado. Tal vez hasta, yo sé que cuando uno conoció las cosas de Dios, ya ni disfruta el pecado. Tal vez estás ahorita en un lugar a punto de pecar, entonces regresa, abandona ese lugar de pecado y busca las cosas de Dios. Mañana hay culto en las iglesias, busca una iglesia donde se predique la sana doctrina. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y primeramente Dios nos miramos en un próximo programa Betlehem, la casa del pan, donde hay abundancia de pan para ti y para tu familia, donde hay restauración y donde Dios puede volver a sanarte y a reedificarte. Bendiciones.